La bolsa de valores está llena de oportunidades, pero también de trampas. Y algunas acciones parecen atractivas, pero en realidad están sobrevaloradas y con más riesgo que potencial de crecimiento. Otras, en cambio, están en descuento, representando oportunidades únicas para multiplicar tu dinero, especialmente ahora que el mercado se está desplomando. Pero ¿cómo diferenciar las oportunidades de las trampas? Para ayudarte a responder esta pregunta, hoy voy a analizar 10 acciones populares y las clasificaré en 3 categorías: infravaloradas, valor justo y sobrevaloradas. Para ello, revisaré sus fundamentos financieros, sus valoraciones actuales y te mostraré dónde veo las mejores oportunidades de inversión en este momento. 4 de estas 10 acciones están actualmente en mi portafolio y 2 de ellas las vendí hace un mes precisamente porque dejaron de ser atractivas. Y a pesar de que mi portafolio está teniendo un desempeño peor que el índice S&P 500, como puedes ver aquí, 7.34% mi portafolio en negativo, y el mercado, el índice S&P 500, un porcentaje de un 5.26%, aún así, mi objetivo sigue siendo superar el mercado a largo plazo y alcanzar el $1.000.000 en 9 años o antes. Así que si te interesa darle seguimiento a este portafolio en su camino al $1.000.000, considera suscribirte al canal y descargar mi guía gratuita de cómo invertir con estrategia, donde te enseño a seleccionar acciones de alta calidad, construir un portafolio rentable y aplicar la misma estrategia que utilizo en mi portafolio. Y la puedes descargar totalmente gratis utilizando el enlace que se encuentra debajo en la descripción. Y para comenzar, primero quiero explicar brevemente el concepto del valor intrínseco de una acción, para que puedas entender qué significa cuando una acción está sobrevalorada o cuando una acción está infravalorada. Entonces, lo primero que tienes que saber es que una cosa es el precio de mercado de una acción y otra cosa es el valor intrínseco o el valor justo a pagar por la acción. El precio de mercado está definido por las leyes del mercado, la oferta y la demanda, y el sentimiento de los inversionistas. Mientras que el valor intrínseco de una acción tiene que ver o está directamente relacionado con los fundamentos financieros de la compañía, qué tantas ventas generan, qué tantas ganancias generan, qué tan rápido es el crecimiento de ambos, las ventas y las ganancias, cuánto dinero o flujo de efectivo libre genera. Todos estos parámetros financieros son los que determinan el valor intrínseco de una acción, que en esta gráfica está representado por la línea roja, y el precio de mercado en esta gráfica está representado por la línea negra. Como puedes ver, hay ocasiones en el mercado que el precio de una acción puede estar muy por encima del valor intrínseco de la acción. Y en este caso podemos definir la acción como una acción sobrevalorada. Mientras que por otro lado, puede haber una ocasión donde el mercado, el precio de mercado, esté muy por debajo del valor intrínseco de la acción. Y en este caso, podemos definir la acción como una acción infravalorada. Y evidentemente que este es el momento idóneo para comprar y crear una posición grande en una empresa. Entonces, ¿cómo determinamos el valor intrínseco de una acción? Hay básicamente 2 maneras de hacerlo. La primera es a través de la relación precio-ganancia o el P/E ratio que tiene una empresa. Y la segunda manera es a través del flujo de efectivo libre que genera la compañía. En mi caso en particular, a mí me gusta hacer el análisis a través del flujo de efectivo libre, ya que el flujo de efectivo libre es básicamente el dinero que queda limpio al final, luego de todos los gastos y los impuestos que la compañía debe pagar. Y para esto, yo he creado esta hoja de cálculo con la que se puede hacer un análisis de flujo de efectivo descontado, asumiendo evidentemente algunos parámetros, como por ejemplo la tasa de crecimiento que va a tener el flujo de efectivo de la compañía en los próximos 5 o 10 años, y también la tasa de descuento que va a tener ese flujo de efectivo en los próximos 5 o 10 años. Sin embargo, la tasa de crecimiento es el factor que puedo cambiar, ya sea disminuir o aumentar, dependiendo del historial que haya tenido generando flujo de efectivo esta compañía específica en los últimos 10 años. Entonces, comencemos con Apple, que actualmente tiene un precio de mercado de $220.84. Y si vamos al flujo de efectivo libre, a la gráfica del flujo de efectivo libre, vemos que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento del flujo de efectivo libre de solo 5.11%. Evidentemente que en este caso no puedo asumir que Apple va a tener un crecimiento de un 15% en los próximos 10 años, a menos que la compañía realmente tenga una proyección a crecimiento bastante grande y bastante fuerte, que no es el caso. Entonces, yo con Apple voy a asumir un 5.11%.
Y vemos que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de 8.97%, un poco mejor. Pero para usar esta hoja de cálculo, me gusta tener los valores en forma de tabla. Y para esto voy a ir a esta página, voy a escribir el símbolo de Apple, luego voy a la tabla, lo pego aquí y lo organizo de menor a mayor. Luego copio los valores y los pego aquí. Y aquí podemos ver que tenemos un valor de 9.8%. De hecho, este valor es muy distinto al valor que vimos en esta página. Creo que tengo que cambiarlo a anual y luego ver en la gráfica. Sí, este valor está mucho más cerca, 8.11 y 13 en los últimos 5 años. Si comparamos esto, vemos 9.8 en los últimos 10 años y 14 en los últimos 5 años. De todas maneras, voy a ser optimista con Apple y voy a poner una tasa de crecimiento de un 10% año tras año en promedio. Luego ponemos el mercado de capitalización de la empresa, que es de 3.32 trillones. Lo ponemos aquí. Luego vamos hacia abajo y ponemos la cantidad de efectivo que la compañía tiene actualmente, es decir, en el 2024. Para esto tenemos que ir al balance de la empresa. Vamos a esta página y vamos al balance y vemos que de efectivo en el 2024 tuvo 65.171 millones. Estos valores están en millones. Entonces copiamos este valor y lo ponemos aquí, que también están en millones. Por último, tenemos que determinar el número de acciones en circulación. Para esto, vamos aquí a estadísticas y luego vamos a las estadísticas de las acciones y vemos que actualmente tienen 15.02 billones de acciones en circulación. Este valor lo ponemos aquí. Y como vemos, el resultado es que en una estimación a 10 años, asumiendo un 10% de crecimiento anual en promedio del flujo de efectivo libre, la compañía tendría un precio, haciendo un análisis de flujo de efectivo descontado, a una tasa de interés de un 15%, como establecimos aquí. Vemos que tenemos un precio actual de $203. Ese sería el precio justo. Y actualmente Apple está a un precio de $220. Sin embargo, toma en cuenta que el crecimiento que ha tenido la empresa Apple en los últimos 10 años es probablemente mucho más grande que el crecimiento que va a tener en los próximos 10 años. Y lo digo porque personalmente no soy muy optimista con el futuro que va a tener la compañía Apple. Y si recuerdas, asumimos un crecimiento de un 10% que es mayor al crecimiento en los últimos 10 años. Si reducimos esto a 8, podemos ver que el precio justo sería entonces de $174. Por lo tanto, yo siento que la compañía Apple está actualmente sobrevalorada. Y es por esto que en este gráfico que está por aquí, la voy a colocar en la categoría de sobrevalorada. Siguiendo ahora con Tesla, vemos que el flujo de efectivo libre que ha generado en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de un 30.39%, que no está mal, pero no tenemos el dato aquí de los últimos 10 años. Por esta razón, vamos a buscar los datos en esta página para ver cuál ha sido el desempeño de Tesla en los últimos 10 años. Copiamos los valores. Cuando lo pegamos aquí, vemos que obtenemos un rendimiento altísimo de 3.616%. Lógicamente, esto no tiene ningún sentido. La razón es porque este valor aquí representa el cambio del 2018 al 2019, donde el crecimiento fue de un -3 a un 1.078 en positivo. Por lo tanto, el crecimiento en ese solo año fue abismal. Y como este valor está tomando el promedio de los últimos 10 años, pues este valor pesa bastante porque es bastante alto con relación a los demás. Pero aquí es donde tienes que saber utilizar la hoja de cálculo y tienes que tener un poco de razonamiento. Lógicamente que para una proyección, una estimación del precio justo a pagar, no puedes asumir un valor como este. Entonces, vamos a asumir un 15% año tras año. También un 15% para la estimación a 5 años. Y como podemos ver aquí, el resultado final es que Tesla tiene un precio justo en una proyección a 10 años, asumiendo un 15% de crecimiento del flujo de efectivo libre, de $241.69, que está por encima del precio actual de $230. Por lo tanto, yo considero que actualmente Tesla pertenece a la categoría de valor justo.
Por cierto, puedes descargar totalmente gratis esta hoja de cálculo con el enlace que se encuentra debajo en la descripción. Si seguimos ahora con Google, vemos que tiene un precio actual de $165 y que tiene un flujo de efectivo libre que ha crecido en los últimos 10 años en un 20% y en los últimos 5 años en un 18%. Por lo tanto, cuando vamos aquí y vemos el crecimiento en función de los valores de la tabla, obtenemos un 22.2%. Sin embargo, yo solo voy a asumir un 10% de crecimiento, que es bastante pesimista para Google, tanto para los 10 años como para los 5 años. Y vemos que obtenemos un precio de $265, muy por encima del precio actual, $100 por encima del precio actual de $165. Por lo tanto, yo voy a clasificar a Google como una compañía actualmente infravalorada. Si seguimos ahora con Microsoft, vemos que tiene un precio actual de $380.45 y que ha tenido un crecimiento en su flujo de efectivo libre en los últimos 10 años de un 10.72% y en los últimos 5 de un 14.12%. Si vemos aquí en la hoja de cálculo, ya he ingresado todos los datos, tengo un valor de un 11.4%. Aún así voy a ser razonable y voy a asumir un 10% de crecimiento, tanto para los 5 años como para los 10 años de estimación. Si vemos el resultado, vemos que el precio justo a pagar sería de $333 en una proyección a 10 años y en una proyección a 5 años de $358, ambos por debajo del valor actual de $380. Por lo tanto, creo que Microsoft la clasificaría como una compañía que está actualmente sobrevalorada, junto con Apple. No es casualidad que recientemente, hace aproximadamente un mes, vendí ambas compañías. Las dos compañías que hasta ahora están en la categoría de sobrevaloradas, ambas las vendí por esta misma razón, porque no se justificaba su precio justo, entre otras cosas. Te voy a dejar un video donde detallo exactamente las razones por la cual he vendido Apple y Microsoft debajo en la descripción. Si seguimos ahora con Netflix, vemos que tiene un precio actual de $895 y que tiene un flujo de efectivo libre que ha ido creciendo de forma irregular. Pero podemos observar que a partir del 2021 ha habido un cambio de forma positiva. Y esta es mi gran apuesta en la compañía Netflix. Yo actualmente tengo acciones de Netflix y empecé a crear mi posición recientemente debido a que entiendo que tiene un precio justo y que el futuro de Netflix es brillante. Entonces, hay que tomar en cuenta, evidentemente, que antes del 2021, básicamente, todo el flujo de efectivo era negativo y por lo tanto esa es la razón por la cual esto ni siquiera te muestra el flujo de efectivo libre en los últimos 5 o 10 años. Pero si vemos aquí en la tabla con los datos, vemos que tiene un precio promedio, inclusive con esos valores negativos al principio, de un 6.2% de crecimiento año tras año, pero de 341% en los últimos 5 años. Aún así, a pesar de que soy optimista, voy a asumir un porcentaje de un 15%. Y si hago esto, podemos ver que el precio justo a pagar el día de hoy por la acción es de $1,079.33, que está por encima del valor actual de $895. Por lo tanto, yo voy a clasificar a Netflix como una compañía que está actualmente infravalorada. Y si seguimos ahora con esta empresa, Palantir, vemos que tiene un precio actual de 78.05 centavos y que ha tenido un flujo de efectivo libre que en el papel ha ido creciendo bastante, un 149% en los últimos 2 años. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención de esta empresa es que tiene bastante compensación basada en acciones y por lo tanto esto resta la cantidad de flujo de efectivo libre que efectivamente tiene la compañía. Como puedes ver aquí, solo tiene 449 millones si tomas en cuenta el pago de compensación con acciones, comparado con 1.14 billones sin esa compensación. Sin embargo, cuando vamos aquí y obtenemos los datos en forma de tabla, esta compañía no es muy vieja que digamos, empezó en el 2018, por lo tanto no hay más datos antes del 2018,
pero podemos ver que ha tenido un crecimiento de un 23.6%. Yo voy a ser un poco pesimista con esta compañía y voy a asumir un crecimiento de solo un 10%, tanto en 5 años como, digamos, en 6 años. Si vemos el precio justo a una estimación a 10 años, asumiendo un 10% de crecimiento, el precio actual debería estar en $56 para ser considerado como un precio justo, y en un precio de $66 para ser considerado a un precio justo con una proyección de 5 años. Y el precio actual es de $78. Por lo tanto, yo voy a clasificar Palantir como una compañía que actualmente está sobrevalorada. Siguiendo ahora con AMD, vemos que tiene un precio actual de mercado de $96.76 y que ha tenido un flujo de efectivo libre que ha ido creciendo a partir del 2018 y que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de un 54%. Pero también podemos ver que tiene mucha compensación basado en acciones y por lo tanto el flujo de efectivo libre se ha visto afectado por esta razón. Pero si vemos aquí los valores en la tabla, vemos que tenemos un promedio en los últimos 10 años negativo, porque como vimos en la gráfica, ha tenido un desempeño antes del 2018 muy bajo, pero en los últimos 5 años ha tenido un desempeño, un crecimiento de un 108%. En este caso voy a tratar de ser un poco optimista y voy a asumir un 15% de crecimiento. Y si hago esto, vemos que tenemos un precio justo de $114.80, que en comparación con los $96.76 del precio actual, creo que el precio está a un precio justo. Así que voy a clasificar AMD como un precio justo. Siguiendo ahora con Amazon, otra compañía que también tengo en mi portafolio, que tiene un precio actual de $196 y que ha tenido un desempeño del flujo de efectivo libre en los últimos 10 años de un 32.65% y en los últimos 5 de un 8.71%. Cuando vemos los valores aquí en la tabla, tengo un valor de un 60.8%. Yo soy muy optimista con Amazon y por lo tanto voy a asumir un crecimiento de un 15%, tanto para la estimación a 5 años como la estimación a 10 años. Y si hago esto, vemos que tengo un precio actual de $268, es decir, un precio justo de $268, en una proyección a 10 años, y un precio actual de $253 a una proyección de 5 años. Ambos precios muy por encima del precio actual de $196. Por lo tanto, yo voy a clasificar a Amazon como una compañía actualmente infravalorada. Siguiendo ahora con Visa, vemos que tiene un precio de $332 y que tiene un desempeño de su flujo de efectivo libre en los últimos 10 años ha crecido un 10.88% y en los últimos 5 un 9.22%. No está mal. Si vemos los datos de la tabla, obtengo valores un poco más altos de un 14.4%, pero voy a asumir un 10%. Y también para la estimación a 5 años voy a asumir otra vez un 10%. Si hago esto, vemos que el precio justo a pagar por la acción a día de hoy sería de $296 y el precio actual es de $332. Creo que la diferencia no es tanta, asumiendo que fui un poco pesimista con la estimación del flujo de efectivo libre, del crecimiento del flujo de efectivo libre. Voy a clasificar Visa actualmente como un precio justo. Y por último tenemos Nvidia, que tiene un precio actual de $108 y que ha tenido un desempeño del flujo de efectivo libre impresionante. De los últimos 10 años ha tenido un desempeño de un 54.54% y en los últimos 5 años de un 70.11%. Cantidades que son increíbles. Y es por eso que para la estimación de Nvidia es la única empresa con la cual me atrevo a asumir un 30% de crecimiento año tras año en los próximos 10 años o en los próximos 5 años. Y si hago esto, tengo una proyección del precio justo a pagar el día de hoy por la acción de Nvidia de $174 y el precio actual es de $108. Por lo tanto, basado en mi propia estimación y en mi propio riesgo, para mí Nvidia a día de hoy la clasifico en la categoría de un precio justo. A pesar de que el precio actual está muy por debajo
del precio estimado de $174, tengo que tener algún margen de seguridad. Y es cierto que un crecimiento de un 30% año tras año del flujo de efectivo libre es algo increíble, a pesar de que Nvidia, si hay una compañía que es posible que pueda crear este tipo de crecimiento, es Nvidia a día de hoy, pero aún así tengo que ser un poco realista. Así que no voy a clasificar la compañía Nvidia como infravalorada, sino que la voy a clasificar que está a un precio justo. Determinar el precio justo o el valor intrínseco de una acción es solo una pequeña parte de mi estrategia de inversión. Si te interesa conocer completamente en qué se basa mi estrategia de inversión, ahora te recomiendo que veas este video que está por aquí. Nada, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, considera darle like y déjame saber en la caja de comentarios qué te ha parecido cada una de estas valoraciones. Nada, espero verte en el siguiente video. Hasta entonces.